Hablar de Venezuela es hablar de una tierra bendecida por la naturaleza, montañas imponentes, selvas infinitas, playas caribeñas y una biodiversidad que asombra al mundo. Pero también es hablar de un país marcado por las paradojas, abundancia y escasez, democracia y autoritarismo, esperanza y desilusión. Su historia reciente es la de una nación que lo tuvo todo para ser potencia y que terminó sumida en la mayor crisis humanitaria del continente. A comienzos del siglo XX, Venezuela era un país eminentemente rural. Sus habitantes vivían del cacao, el café y de una agricultura modesta. Era una nación con caminos de tierra, con ciudades pequeñas y con una población que apenas soñaba con salir adelante. Pero bajo esa tierra había un tesoro que cambiaría su destino: petróleo. Cuando las primeras compañías extranjeras comenzaron a perforar y a descubrir yacimientos, Venezuela dio un salto inesperado hacia la modernidad. En apenas unas décadas, Caracas y Maracaibo dejaron de ser ciudades tranquilas para convertirse en polos de desarrollo. Surgieron carreteras, autopistas, edificios modernos, hospitales de vanguardia. Llegaron inmigrantes europeos que huían de la Segunda Guerra Mundial. Españoles, italianos, portugueses, judíos, árabes, quienes encontraron en Venezuela un país abierto, próspero y lleno de oportunidades. El venezolano de mediados de siglo vio cómo el bolívar se convertía en una de las monedas más fuertes del mundo. Era común viajar a Miami de compras y muchas familias de clase media podían vivir con comodidades impensables en otros países de la región. La democracia venezolana también brilló. En 1958 cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el país inició una etapa inédita de estabilidad política. Mientras en América Latina se multiplicaban los regímenes militares, en Caracas se celebraban elecciones libres. Los partidos se alternaban en el poder y el clima de libertad era motivo de orgullo. Venezuela era considerada el faro democrático del continente, pero ese éxito tenía pies de barro. La economía dependía casi exclusivamente del petróleo, y esa dependencia generó una dinámica peligrosa. Cuando el petróleo estaba caro, el país vivía en bonanza. Cuando bajaba, se hundía en la crisis. Los gobiernos se acostumbraron a gastar sin control, a endeudarse, a subsidiar casi todo. El pueblo, por su parte, se habituó a recibir beneficios sin preguntarse de dónde salían. Era una riqueza fácil, pero también frágil. La década de 1970 fue la era dorada. El presidente Carlos Andrés Pérez hablaba de la Gran Venezuela y lanzaba planes ambiciosos. Se nacionalizó la industria petrolera en 1976 y parecía que el país iba a despegar hacia el desarrollo. Pero lo que se multiplicó fue la corrupción. Funcionarios, empresarios y políticos se enriquecieron mientras gran parte de la población veía cómo los beneficios no llegaban a todos. El dinero se gastaba en proyectos mal planificados, en sobornos, en lujos innecesarios. Venezuela vivía como un rico derrochador que no ahorra para el mañana. En 1983 llegó el golpe de realidad. El famoso Viernes Negro sacudió la economía. El bolívar se devaluó brutalmente y la confianza en la moneda se desplomó. Los precios subieron, los salarios se volvieron insuficientes y el país entró en un ciclo de inflación y crisis. La deuda externa se disparó y las instituciones comenzaron a mostrar grietas. Pero lo peor llegó en 1989, el Caracazo. El presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, aplicó medidas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Aumentó la gasolina y los pasajes del transporte público. El pueblo, cansado y empobrecido, salió a protestar. Las manifestaciones se convirtieron en saqueos y disturbios. La respuesta del Estado fue una represión brutal. Soldados disparando contra civiles, muertos en las calles, cadáveres enterrados en fosas comunes. Miles de venezolanos murieron. Ese trauma dejó cicatrices profundas. El pueblo perdió la fe en la democracia y en los partidos tradicionales. Ese vacío fue aprovechado por un joven militar de ideas bolivarianas, Hugo Chávez. En 1992 intentó un golpe de Estado. Fracasó, pero su frase por ahora lo convirtió en un símbolo. Para muchos, Chávez representaba la esperanza de los pobres, la voz de los olvidados. 6 años después, en 1998, ganó las elecciones con un discurso contra la corrupción y la oligarquía. El chavismo cambió el rumbo de Venezuela. En 1999 se aprobó una nueva constitución que le dio más poder al presidente. Chávez nacionalizó empresas, controló los medios, enfrentó a Estados Unidos y se alió con Cuba. Su discurso antiimperialista conquistó a millones. Y mientras el petróleo estuvo caro, pudo financiar programas sociales llamados misiones que llevaron médicos cubanos a los barrios, subsidios de alimentos y educación gratuita. Pero debajo de esa revolución había grietas.
La corrupción seguía. La industria petrolera se deterioraba. La economía se hacía más dependiente de las importaciones. Cuando Chávez murió en 2013, Venezuela ya estaba debilitada. Nicolás Maduro heredó el poder en medio de la caída del petróleo y sin el carisma de su mentor. Lo que vino después fue la debacle. La inflación se convirtió en hiperinflación. El bolívar perdió valor hasta el punto de que la gente prefería usar dólares o trueque. Los anaqueles de los supermercados quedaron vacíos. Conseguir harina, arroz o medicinas se volvió un suplicio. El hambre se extendió y con ella la migración masiva. Millones de venezolanos abandonaron su país caminando por carreteras hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile, buscando un futuro que en su tierra se había apagado. El régimen de Maduro, lejos de ceder, se afianzó con represión, censura, elecciones manipuladas y control militar. Las protestas fueron sofocadas con violencia. La oposición quedó fragmentada y perseguida. Venezuela pasó de democracia a dictadura, sostenida por alianzas internacionales con Rusia, China, Irán y Cuba. Hoy Venezuela es la historia de una tragedia, de un país que lo tuvo todo y lo perdió, de un pueblo que vivió la abundancia y ahora enfrenta la escasez, de una democracia que fue ejemplo y que terminó bajo la sombra de la dictadura. Una advertencia para el mundo entero. La riqueza no garantiza el futuro si no hay instituciones sólidas, si no se diversifica la economía y si el poder se concentra en manos de unos pocos. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.